Hola, muy buenas noches. Les agradezco mucho por dejarme estar con ustedes. Me presento, yo me llamo Diego y el día de hoy vamos a ver un tema con el cual vamos a abrir nuestro curso sobre fisiología y la parte de neurofisiología. Específicamente vamos a abarcar dos conceptos, bueno, dos temas que son uno, introducción a la fisiología sensorial, a la percepción, a la fisiología que se encarga de estudiar la percepción. Y también el otro concepto, vamos a entrar propiamente a un tema que es muy importante, que es el estudio del, del, este, de la fisiología somatosensorial. Aquí nos referimos con fisiología somatosensorial como al tacto, pero también lo estudiamos con otros aspectos muy importantes, que es el dolor y la sensibilidad térmica y, bueno, la propiocepción. Esos son a grandes rasgos los rubros que abarca el decir fisiología somatosensorial. Y bueno, como todo buen curso hay que empezar primero con lo básico, hablando sobre generalidades de la neurofisiología. Ups, generalidades. Primero vamos a empezar diciendo por qué, de dónde salieron los sentidos. Bueno, sí, siempre ustedes han escuchado que nos dicen que tenemos cinco sentidos, que tenemos el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Esos sentidos, ¿por qué se dicen que son solo cinco? Porque estos fueron descritos primeramente por Aristóteles. Él lo que vio es que había órganos en nuestro cuerpo que se encargaban de percibir cosas específicas y a cada ese órgano especializado designó una función. Por ejemplo, a la piel le designó el tacto, al ojo le designó la vista, a la nariz le designó el olfato, a la lengua el gusto y al oído le designó la audición. Pero ¿qué pasó? Él no consideró muchas otras cosas que actualmente ya las podemos considerar como sentidos. Por ejemplo, él no consideró el dolor. Él consideraba, bueno, los griegos en ese entonces consideraban al dolor como una afectación del alma. Por eso no se describía como un sentido, aunque actualmente ya se engloba dentro de los sentidos. También notas, por ejemplo, el equilibrio. El equilibrio, la sensación de equilibrio con la cual nuestro oído interno, coordinado con el cerebelo, permite que no nos caigamos de un lado de otro y que podamos dar una marcha sin tropezarnos. Eso también se considera de cierta manera como un sentido. Y es por eso que actualmente si nosotros quisiéramos abarcar de sentido, podríamos quedarnos cortos en una sola clase hablando de cada sentido. Podríamos decir incluso que hasta las cosquillas son un sentido, la picazón es un sentido, este, el que, el que nuestro cuerpo perciba cómo se mueven los músculos dentro de nosotros es una forma de sentido. Así que a grandes rasgos hay una clasificación que para no abrumarnos podemos utilizar, en la cual es decir que primero tenemos sentidos, lo voy a ver bien, somáticos. ¿Y a qué nos referimos con somáticos? Sentidos detectados por el cuerpo en general, es decir, por cualquier superficie del cuerpo que no sea un órgano especializado. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Tenemos el tacto. El tacto no solo lo podemos sentir por la piel, el tacto lo podemos sentir por el ojo, cuando nos lo presionan podemos sentirlo también, por ejemplo, con la lengua, si nos la presionan. Tenemos muchas formas de tacto. eh, y como es en toda la superficie del cuerpo, se clasifica como somático. ¿Cuál otro también tenemos? Tenemos la propiocepción. ¿Y a qué nos referimos con propiocepción? Todos dicen que la propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para detectar o mediar, perdón, todo lo que sucede dentro de él, propioceptivo. Pero específicamente cuando hablamos de propiocepción, abarcamos que en existen órganos especializados. Por ejemplo, el ejemplo más común es en los músculos. Nuestro cuerpo, bueno, nosotros no necesitamos estar conscientes de cuando movemos un músculo, cuando estamos parados y que nuestro músculo está tenso, no. Nuestro cuerpo tiene sensores para detectar
cuando nuestro músculo se contrae, cuando se relaja, cuando se está contrayendo de más, cuando lo estiro de más. Y eso se conoce como propiocepción. Y tenemos en todos los lugares del cuerpo, no solo en los músculos, en las vísceras, en la lengua. Pero esto no solo es una capacidad que solo el cuerpo tiene, porque sí, es una capacidad que tiene porque tiene órganos específicos. Dentro de los tendones hay órganos que se encargan de eso, dentro de las vísceras hay órganos que se encargan de eso, órganos histológicos importantes. Ahora, también tenemos otro sentido somático que es la sensibilidad térmica. El sentir calor o frío es una forma de sentido somático y todos los lugares del cuerpo lo pueden sentir. Y también tenemos el dolor. Y todos los lugares del cuerpo pueden experimentar dolor, excepto el sistema nervioso central, pero todos los lugares que pueda tener el cuerpo pueden experimentar algún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque hay órganos específicos que detectan el dolor. Específicamente muchos son terminaciones nerviosas libres, pero aunque suene un término muy genérico, el tener esas terminaciones nerviosas que solo detectan el dolor nos permiten poder clasificar al dolor como una forma de sentido. Ahora, después de los sentidos somáticos tenemos otros que se conocen como sentidos especiales. Y estos sentidos especiales abarcan aquellos los cuales solo pueden ser especiales, solo pueden ser detectados o ciertos estímulos solo pueden ser detectados por órganos específicos del cuerpo, como lo hizo Aristóteles. Aquí tenemos los clásicos 5 sentidos que son la vista, lo voy a abrir así, el olfato, el gusto y la audición. Perdón si les dije 5, estos 4, porque el tacto lo pusimos en somáticos, pero estos 4 son sentidos especiales. ¿Y cuál otro también entra aquí? El equilibrio, como les había dicho, porque solo ciertos órganos específicos en nuestro cuerpo, por ejemplo, el aparato vestibular dentro de nuestro oído puede permitir que nosotros tengamos esa percepción de equilibrio del exterior y que trabaja en conjunto con otros órganos del sistema nervioso central. Y a grandes rasgos, esta es una clasificación de los sentidos. Tenemos muchos más si podemos ponerle cualquier otro sentido que a ustedes les guste. Podemos ser más específicos, por ejemplo, desde que me pique una abeja empieza a dar comezón, podemos ponerlo como un sentido aparte, porque no necesariamente eso es una forma de tacto o una forma de dolor, es una cualidad única que también tiene receptores específicos para eso y que lo podemos catalogar con un sentido. Así que, ¿cómo podemos catalogar nosotros un sentido? Algo que tenga receptores específicos este, y que por esos receptores específicos solo esos mismos receptores lo pueden detectar. Puede ser que esos receptores estén solo en un órgano o estén en todo el cuerpo, pero si tienen esta cualidad lo podemos catalogar como un sentido. Y bueno, eso es a grandes rasgos la clasificación de los sentidos. Ahora, ustedes verán que cada sentido, o bueno, cada órgano responde a estímulos específicos. Por ejemplo, si yo tengo mi ojo aquí, tengo mi ojo y le echo una luz. Voy a hacer esto. Le echo una luz. Este ojo va a activar ciertas células específicas que dentro de la retina son los conos y los bastones. Los voy a poner así. Este es un bastón, este es un cono, que los cuales, cuando les lleguen las partículas lumínicas, es decir, los fotones, se van a activar y van a desencadenar ciertas respuestas. Este, Cuando desencadenen estas respuestas, estos van a viajar por el nervio óptico que está conformado por varias neuronas. Aquí están las dendritas y aquí el axón y estos axones van a ir al sistema nervioso central y van a llegar a una zona específica del cerebro. Después de hacer unos relevos por el tálamo, la vía visual lo que va a hacer es llegar específicamente a la corteza occipital. Y es esta corteza occipital la que va a codificar los estímulos que vengan de la luz y que sean detectados por los ojos. Ahora,
Este, esto es lo que hacen las células, los conos y los bastones, pero este, como responden específicamente a esos estímulos, no van a responder a ningún otro. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, echarles un perfume apestoso, vamos a suponer que este es con un apestoso por el verde, estos no se van a activar por partículas que puedan producir alguna estimulación de olfato. Por ejemplo, si yo golpeo a mi ojo, vamos a suponer que lo golpeo con un palo o con una piedra y aquí está. Van a haber receptores en la córnea que van a detectar específicamente que algo se aproximó a mi ojo, pero los conos y los bastones no van a experimentar nada porque ellos no se encargan de traducir esos estímulos porque detectan ciertas cosas específicas y llegan a áreas del cerebro específicas. ¿Con por qué se detecta el dolor cuando me apachurran el ojo, cuando me lo lastiman? Porque aquí lo que tengo son terminaciones nerviosas libres que son solo dendritas desnudas asociadas a neuronas que van a llegar igual a mi sistema nervioso central, lo van a hacer por el tronco encefálico, específicamente hablando del ojo, y cuando lleguen aquí, lo que van a hacer es subir al tálamo, pero en lugar de llegar a mi corteza occipital, lo van a hacer a mi corteza parietal. Y como lo hacen de esa manera, puedo detectar el dolor al llegar al tálamo y ubicar el dolor cuando llega a la corteza. Esta cualidad que tienen todos los receptores, más bien dicho, de detectar solo estímulos específicos y no responder a otros, porque llegan a áreas de cerebro específicas que solo codifican esas señales, se le conoce como principio de la línea marcada. Algunos libros lo catalogan como principio de la línea etiquetada, pero es exactamente lo mismo, principio de la línea marcada. Ok, y ahora, ya que sabemos esto, podemos saber que, bueno, entonces si muy solo un receptor puede detectar un tipo de estímulo específico, ¿cómo es que yo detecto tantas cosas? ¿O cómo es mi cuerpo lo hace de tal manera que puede detectar muchas cosas? Y eso es porque tenemos muchos receptores en nuestro organismo. Hay muchos tipos de receptores, pero a grandes rasgos estos se clasifican dependiendo del estímulo que reciban. Los primeros tenemos mecanorreceptores. Mecano Lo voy a abreviar así. ¿Y estos qué son? Son formas de, eh, son formas de receptor los cuales responden a deformaciones mecánicas. Hay muchas hipótesis de por qué sucede esto. A veces dicen que al momento de deformar una de estas eh, células que conforman a los receptores, abren ciertos canales específicos, deforman ciertas proteínas, cambian la permeabilidad de su membrana, suceden muchas cosas. Pero a pesar de que no tenemos muy en claro por qué lo hacen, sí podemos saber que hay muchos receptores que funcionan de esa manera. Entre ellos tenemos aquellos receptores encargados primero de la sensibilidad táctil. ¿Y cuáles son estos? Como lo vamos a ver posteriormente, estos son aquellos que se encargan del tacto fino. Podemos decir que son los discos de Merkel, las terminaciones de Ruffini, los corpúsculos de Meissner, este, los corpúsculos de Pacini, que son los cuatro principales o los cuatro receptores característicos táctiles. Estos funcionan de esta manera por deformaciones. Hay muchos otros sí, pero estos cuatro son los que abarcan todos los libros. Así que te vamos a colocar aquí a Merkel, Ruffini, Pacini y Meissner. Estos son los cuatro receptores táctiles mejor estudiados y que vamos a ver posteriormente, pero que es probable que se lo lleguen a preguntar en algún examen y es muy importante que conozcan
para su trayectoria académica. Pero qué otros receptores que funcionan de esta manera tenemos? Porque los táctiles no son los únicos. Bueno, también tenemos a los del oído y son aquellos receptores ubicados en la cóclea y también en el vestíbulo. Estos funcionan por deformación mecánica. Como veremos posteriormente, dentro del oído tenemos unas células específicamente que se le conocen como células ciliadas. Estas células ciliadas que tienen en su superficie tienen cilios, es decir, pelitos. Y estos pelitos, dependiendo de yo cómo mueva la cabeza o qué ondas sonoras me lleguen, van a generar que estos pelitos se doblen. Y al doblar estos pelos, van a hacer que estas células se activen por entrada de iones y con esto puedan liberar sustancias y activen a neuronas que llegan a mi sistema nervioso central. Ahora, ¿qué otros receptores también tenemos que funcionan así? Tenemos también los de la presión arterial, que específicamente estos se les conocen como varoreceptores. Permítanme. Ujú. Estos se les conocen como varoreceptores. ¿Y estos dónde se van a ubicar? Estos se van a ubicar en puntos muy importantes que son el cuerpo carotidio y la aorta. En estos puntos se ubican estos receptores. Importante que sepan su ubicación. Para, para bloques posteriores sí, pero podemos introducirlos a que conozcan que existen y que los tengan en mente. Ahora, ¿qué otros tipos de receptores tenemos? Ya hablamos de aquellos que funcionan mediante deformación mecánica. Vamos a tener otros que responden a temperatura y estos se les conocen como termorreceptores. Ok, ya tenemos aquí a los termorreceptores. ¿Y estos que me van a detectar? A grandes rasgos lo catalogan en dos grupos, en aquellos del calor y del frío, que también los vamos a ver ahora. ¿Qué otros receptores tenemos? Vamos a tener otro tipo de receptores, pero estos son muy específicos ya que son los encargados de transmitir el dolor y es por eso que se les han llamado como nociceptores. Son aquellos de responder ante, perdón, son aquellos capaces de responder a las circunstancias que desencadenan el dolor. Y entre ellos, ¿qué tenemos? Tenemos aquellos que son a grandes rasgos terminaciones nerviosas libres, y pueden responder ya sea a deformaciones mecánicas, es decir, a deformaciones mecánicas que causen dolor, que es la diferencia con los que, dolorosa, que es la diferencia con la que tienen con los que vimos al principio, deformaciones dolorosas, sustancias dolorosas. ¿Cómo qué sustancias? Específicamente vamos a ver otras, por ejemplo, el ATP, también puede ser la sustancia P, que es muy importante, otra proteína que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, muchas, pero solo responden a sustancias que tengan el atributo de causar dolor. No van a responder, por ejemplo, si yo les pongo azúcar, no me van a responder, el azúcar no me va a desencadenar ninguna forma de dolor. Ahora, también vamos a tener que hay terminaciones nerviosas libres que responden a muchos estímulos, deformaciones dolorosas, sustancias dolorosas, temperaturas extremas,
pero como responden a tantas cosas y no solo responden a un estímulo específico, se les conocen como polimodales. Así que los nociceptores detectan el dolor y son terminaciones nerviosas libres, pero puede ser que detecten solo un estímulo o detecten muchos. Ahora, ¿qué otros tipos de receptores voy a tener? Como bien ya les dije, vamos a tener receptores que respondan a sustancias. Estos receptores se les conocen como quimiorreceptores. Quimio. Ok. Y estos quimiorreceptores, los más representativos son sobre todo del olfato y gusto. Pero también tenemos otros tipos de quimiorreceptores importantes. Entre ellos vamos a tener aquellos que se encargan de las concentraciones de oxígeno en sangre. ¿Estos dónde se van a encontrar? Bueno, estos van a tener ubicaciones específicas en algo que se le conoce como el cuerpo carotidio. Ajá, el cuerpo carotidio. De hecho, me acabo de dar cuenta. Estos, estos vasoreceptores no están en el cuerpo carotidio. Una disculpa, estos están en el seno carotidio, perdón, en el seno carotidio y en la aorta. Aquí están los de la presión. Y el cuerpo carotidio, es de la concentración de oxígeno. Por favor, si pueden corregir eso, se los agradecería. ¿Y cuáles otros tenemos? Tenemos también las concentraciones de dióxido de carbono en sangre. Estos también se van a encontrar sobre todo en el sistema nervioso central. ¿Qué otros también tenemos? Nosotros también tenemos quimiorreceptores que van a detectar la cantidad de sustancias osmóticamente activas que en nuestra sangre. Estos se conocen como osmorreceptores. ¿Y dónde se van a ubicar sobre todo? En hipotálamo. Hipotálamo. ¿Y cuáles otros tenemos? Finalmente vamos a tener aquellos que se encargan de detectar la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos en nuestra sangre. Y estos igual están concentrados muchos de ellos en el hipotálamo. Hipotálamo. Y nos falta otro tipo de receptor que son los que acabamos de ver y aquellos que son aquellos receptores que responden a estímulos luminosos, que se le conocen como, déjenme ver qué número, estamos en el 5, que se le conocen como receptores electromagnéticos. ¿Y estos en cuáles son? Los únicos que tenemos son los conos. Voy a dibujar un cono aquí, un cono de helado. Vamos a hacer que sea un helado de sabor limón. Los conos y los bastones. Este es un bastoncito. Y listo. Estas son las formas de clasificar a nuestros receptores y la forma más práctica con la cual ustedes lo pueden entender. Los mecanorreceptores, que son todos estos, los termorreceptores, los nociceptores, los quimiorreceptores y los receptores electromagnéticos. Tengan en cuenta esta clasificación y con esto van a entender cuáles son las principales formas en que pueden, cuáles son los principales estímulos a los cuales pueden responder eh, los receptores. Muy bien, ya que abarcamos ese tema, vamos a hablar de otro concepto importante que vamos a desencadenar con un ejemplo. Nosotros imaginemos que llegamos de nuestra casa agotados de la facultad y pero cuando llegamos nos da hambre y decidimos ir al puesto de Doña Pelos. Doña Pelos que
que vende comida de comida corrida de 50 pesos. Decimos, va, voy con Doña Pelo. Y nos entrega la comida, pero ¿qué es lo que pasa? Este, lo que pasa es que cuando nos entregan a nosotros la comida, em, cuando nos entregan la comida, vemos que está está con algo, o sea, cuando nos la entrega, vemos que no es la misma comida que nos da de siempre, sino que parece que está muy salada y nosotros hacemos cara de fuchi. Resulta que Doña Pelos, como ya se le olvidó, que le había puesto sal a la comida, decidió, en lugar de agregarle un poco, agregarle más. Y la comida nos empieza a saber salada. Y decimos, bueno, solo es un día. ¿Y qué decidimos? Volver en una semana que volvimos a tener hambre. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando queremos probar otra vez la comida, esperando que Doña Pelos nos la haya servido bien, volvemos a hacer la misma cara. Pero esta vez, Doña Pelos no solo le puso el doble que hace rato, que el otro día, sino que ahora técnicamente le echó todo el salero. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le cayó, porque a lo mejor ya comenzó con etapas de demencia temprana, quién sabe. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Este, a pesar de que son diferentes cantidades de sal, a nosotros nos sigue sabiendo salado de la misma manera. Y si nos llegan a preguntar, oye, ¿cuál de estos dos sabe salado? No, pues no te podemos responder porque para nosotros los dos están salados. No podemos distinguir entre no podemos distinguir entre un estímulo y el otro, sino que asumimos que las dos comidas tienen mucha sal y que quizás tienen la misma cantidad de sal porque nos genera la misma reacción de la misma manera. Si nosotros quisiéramos percibir una diferencia entre una sal y otra, por ejemplo, entre este plato de sal con otro plato que tiene mucha sal, Doña Pelos tendría que prácticamente, aquí está nuestro platito con nuestra comida, Doña Pelos tendría que haberle echado técnicamente toda una montaña de sal para que nosotros pudiéramos saber que ese plato tiene mucha más sal, porque de otra manera, si no fuera, o si fuera únicamente con nuestro sentido del gusto, no podríamos detectar lo que es más sal que la otra vez. Esta forma en la cual nosotros no podemos detectar diferencias entre un estímulo y otro, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando nosotros tenemos un estímulo inicial, es muy fácil que lo podamos detectar, pero cuando nos empezamos con estímulos, después de este estímulo inicial, es mucho más difícil diferenciar cuando este estímulo se hace mucho más potente, sino que tenemos que aumentar drásticamente esta energía del estímulo o esta cantidad de estímulo para que podamos detectar una diferencia entre uno y otro. Es decir, que yo necesito ponerle mucha más sal para que en lugar de yo hacer solo cara de fuchi, técnicamente Rite salga corriendo diciendo esto está muy salado y me vomito. Para realizar eso necesito mucha sal. Así que esto se aplica igual a neurofisiología, en la cual si yo comienzo a aplicar un estímulo leve, le voy a poner un estímulo de nivel uno, permítanme, un estímulo de nivel uno, yo voy a desencadenar fácilmente una respuesta de nivel uno, que es solo hacer caras, por ejemplo. Pero para yo poder desencadenar una respuesta de nivel 2 tengo que aplicar, por ejemplo, un estímulo no de nivel 2 sino de nivel 10 para yo tener esta respuesta. Y si yo quiero una respuesta de tipo 3 voy a necesitar aplicar un estímulo de nivel 100. Y lo que me va a pasar es que voy a tener esta gráfica. Aquí porque están muy cercanos, pero ¿qué es lo que veo aquí? Aquí, este estímulo tiene que aumentar logarítmicamente para que yo pueda detectar cambios en la respuesta de ese estímulo.
Esta forma, este principio, lo descubrieron unos científicos hace muchos años. El primero de ellos se llamaba Weber, y después de Weber vino otro que se llamaba Fechner. Y ellos crearon una ley que se conoce como Ley de Weber-Fechner. Cada uno hizo su propia ley, pero actualmente, o al menos el Guyton, como agrupa estas como una ley, en la cual dice que para poder diferenciar entre un estímulo y otro, uno y otro, tiene que haber una, un incremento logarítmico en su potencia. Es decir, que para poder detectar cuándo un estímulo es diferente, cuando la sal es mucha en uno y cuando es demasiada en otro, sin decir que son en ambos platillos la misma cantidad de sal, tengo que ponerle 10 veces la cantidad de sal de lo que le puse aquí. Y si quiero aumentar todavía más esa diferencia, en el tercer estímulo tengo que ponerle 100 veces la cantidad de sal que le puse aquí. Y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como el de Weber-Fechner, en donde tengo que aumentar logarítmicamente la intensidad del estímulo para detectar diferencias sutiles entre estos estímulos. Porque si aquí, por ejemplo, en lugar de aplicar un estímulo de nivel 10 aplico un estímulo de nivel 5, estos me van a desencadenar la misma respuesta. O si quiero aplicar uno de nivel 2, me va a desencadenar aquí esta respuesta. O uno de nivel 9, no me va a desencadenar esta, me va a desencadenar todavía esta. Hasta que llegue al nivel 10, que ahora sí me va a desencadenar esta. Y eso es lo que se conoce como el de Weber-Fechner. Es un término, es un concepto que tienen que aprenderse bien de memoria porque es con lo que muchos, que se dedican a las neurociencias logran cuantificar y establecer relaciones entre un estímulo y una respuesta. Así que es importante que lo sepan. Y bueno, habiendo abarcado eso, vamos a hablar de otro concepto y es primero diciendo que todo receptor se conecta con, con neuronas. Por ejemplo, yo aquí tengo un receptor que me detecta cualquier cosa. Vamos a suponer que me detecta un perfume. El perfume de tu novia, el perfume de tu novio, el perfume de tu casi algo, y lo detecta este receptor. Este receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es conectar con, este, va a conectar con una fibra nerviosa, una neurona, perdón. Y aquí están las dendritas de la neurona. Ahora, primero hay que aclarar que un receptor no necesariamente tiene que ser una célula excitable, pero puede generar cambios en su potencial de membrana. Es decir, con nosotros sabemos que que un potencial, un cambio en el potencial de membrana únicamente son pequeños cambios en en la carga que hay dentro y fuera de la célula. Es decir, un receptor cuando lo estimula o un receptor se le activa puede generar pequeños cambios que pueden ser pequeños o grandes, pero estos nunca me van a desencadenar un potencial de acción. Es decir, que a medida en que yo estimule mi receptor, no va a generar un potencial de acción, sino que únicamente el estímulo se va a ir disipando, 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 hasta que, hasta que prácticamente desaparezca y puede desaparecer incluso antes de llegar al lugar en donde va a liberar todas las sustancias que debe tener para estimular a las neuronas. Eso es importante considerarlo. Ahora, hay receptores que sí son neuronas, por ejemplo, en el olfato, este es el clásico ejemplo, pero en los demás, en muchos de los demás sentidos, por ejemplo, este, en la audición, esto no sucede. Estas no son neuronas, son solo células especializadas que pueden responder con cambios de voltaje sin generar un potencial de acción. Ahora, habiendo hablando esto,
volvemos a nuestro ejemplo en el que nosotros tenemos un receptor. Este receptor va a conectar con una neurona. ¿Y qué es lo que puede pasar con esta neurona? Esta neurona, como es excitable, sí puede generar un potencial de acción. Es decir, que cuando llegue este potencial de acción no va a haber nada que pare este potencial de acción hasta que llegue al final. Y cuando este receptor la activa, puede ocurrir dos cosas. Voy a hacer una gráfica. Bueno, tres cosas. Este es el umbral de mi neurona, que lo voy a poner en menos 60 milivolts. Y vamos a suponer que su potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivolts. Y aquí tengo su potencial. Puede ser que mi receptor lo que haga es elevar primero el potencial de membrana de mi neurona y que éste alcance el umbral y genere un potencial de acción. Esto se le conoce como excitación por parte del receptor. Ok, algo muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que mi receptor eleve el potencial de membrana de mi neurona, pero no lo haga al punto de llegar al umbral, sino que solo estimule tantito, pero vuelva a bajar. Este cambio, a pesar de que no llegó al umbral, si hubiera otro receptor hipotético aquí que estimule a mi neurona y puede hacer que alcance con mayor probabilidad el umbral y se dispare un potencial de acción. Esto, este concepto, o bueno, esta característica que tiene el receptor de elevar el potencial de membrana de mi neurona sin desencadenar un potencial de acción, pero que facilite que si algo más la active pueda generar un potencial de acción porque podría llegar al umbral, se le conoce como facilitación. Y finalmente, otro efecto que puede tener mi receptor es que en lugar de elevar el potencial de membrana de mi neurona, lo haga para abajo, lo haga más negativo. Y esto se le conoce como inhibición. Listo. Ahora, ¿qué otra característica tienen los receptores? Los receptores, como nosotros, buenos estudiantes de medicina, se pueden cansar. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo general, este, esto ocurre en ciertos receptores los cuales responden a estímulos muy, 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 muy continuos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los conos. Los conos son los que se encargan sobre todo de detectar la visión a color. Así que voy a poner aquí unos colores. Voy a poner con esto. Son los que se encargan de que si nosotros ponemos aquí un rojo, un verde y un azul, los podamos diferenciar. Pero sin embargo, este, como responden siempre como siempre responden a estímulos lumínicos, se pueden cansar a tal punto en que únicamente pueden detectar estos colores, pueden diferenciar entre estos colores, pero si yo estoy en una habitación oscura, por ejemplo, si yo estoy en una habitación oscura, o si yo los pongo un periódico que está blanco y negro, mis conos no me van a diferenciar entre un blanco, no me van a diferenciar entre un gris y no me van a diferenciar entre un negro, porque son receptores que como se cansan tanto, únicamente me van a responder a diferencias de colores, pero no de intensidad de luces. Para esta labor es que ujú, nosotros tenemos a nuestros bastones. Los bastones, como son receptores que se cansan menos, que se cansan de cierta manera menos, pueden diferenciar entre estas cuestiones.
permiten que podamos diferenciar entre intensidades de luz. Esto, eh, esto, esta cualidad que tienen los receptores para cansarse o que tienen para acostumbrarse a cierto estímulo se le conoce como adaptación. Adaptación. Y nosotros tenemos dos formas de adaptación. Algo que se le conoce como adaptación tónica y algo que se le conoce como adaptación fásica. Ahora, estos, eh, estos conceptos de adaptación tónica y fásica, ¿qué es lo que quieren decir? Tónico quiere decir que es constante y fásico quiere decir que es rápido. Así que los receptores de adaptación tónica van a ser receptores de adaptación lenta y los de adaptación fásica van a ser de adaptación rápida. Es decir, que los receptores de adaptación tónica, a pesar de que estén siendo estimulados cada cierto tiempo, no se van a cansar y pueden llegar a responder ante un estímulo muy constante. En cambio, la adaptación fásica, a pesar de todo, a pesar de que tengan un estímulo constantemente, se van a cansar rápido y después de cierto tiempo, por ejemplo, si yo presiono mi piel, va a haber receptores los cuales ya no me van a detectar esa presión, sino que únicamente me van a detectar cuando quite mi dedo o cuando le ponga más fuerza. Esto se le conoce como adaptación fásica, adaptaciones rápidas. Es decir, que estos receptores se cansan rápido y ya no van a encargarse de detectar más mi presión, sino que únicamente en el momento inicial en cuando ponga mi dedo y el momento final en cuando quite mi dedo.